La idea hoy es continuar, ¿se acuerdan que la vez pasada estuvimos dando algunas ideas sobre qué era la información, algunas características, algunos atributos que la información podía tener? Y bueno, hoy espero que sea como un poquito más debatido y creo que eso va a resultar consecuencia de, bueno, algunos temas que vamos a ir viendo. El primero va a ser trabajar con comprender, ¿sí?, qué es la ética, qué es la moral, como para poder llegar después a ver algunos problemas dentro de lo que es la ética profesional y a su vez a partir de ahí ver cómo, cómo surgen, ¿no? Estos problemas y cuáles son de algún modo las consecuencias que tienen en nuestro accionar diario. A ver, eh, la ética profesional es, en definitiva, una especialización o una visión, si se quiere, puntual sobre lo que la ética hace a el trabajo de cada uno de nosotros, ¿sí? Uy, ya, qué bonito, apareció ahí Mancini mágicamente. Bueno, Acá estoy. ahora, ¿cuál es la idea? Eh, lo vamos a ir desagregando de manera de poder ponerle foco a el tema específico de la ética profesional. Entonces, lo primero que tendríamos que aclarar es, bueno, la diferencia entre ética y moral, ¿sí? Que es un planteo que muchas veces se mezclan, ¿no? O sea, bueno, uno habla de ética, de moral, de hecho, los códigos de ética, los principios morales, bla, 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 o sea, esas son cosas que muchas veces mezclamos y que si bien tienen indudablemente características que eh, No se escucha. no se escucha, ahí volví. Ahí está. Sí, no sé qué toqué, pero hice lío. Lo que les decía es que la ética es una rama de la filosofía, ¿sí? Que busca los valores que son universales, mientras que la moral es la que es propia de una cultura, ¿sí? Y de una cuestión de fe también, tiene que ver con lo religioso también, la Sí, moral. sí, pero aún los pueblos más como decirlo, agnósticos que pudieran haber, igual tiene, o sea, los principios morales van con una cuestión de lo que es uso y costumbre dentro de una sociedad. Y por ahí la moral, o sea, que tiene, no sé, una persona de un país árabe o de No un es la país de misma. Oriente no es la misma que por ahí tenemos nosotros. O sea, con lo Sí. cual la moral o en otro tiempo no es lo mismo la moral o los criterios que se tenían en el año 1700 que los que se tienen en el 2000 y pico. ¿Sí? Eso es por un lado. Fer, ahí quería agregar también que en el tema de la ética, como bien dijiste, que es se desprende de la filosofía, está buscando esos valores de orden superior que nos rigen a nosotros como seres humanos, y un poco lo que va marcando junto con la moral es el deber ser, o sea, del ser humano, ¿no? Sí, Cómo nosotros en una sociedad nos constituimos a través de esa ética, a través también de nuestros valores morales, por eso dice los valores, ¿m?
¿Por qué los valores morales? Porque es lo que vamos transmitiendo culturalmente en generación. Una persona cuando nace, no nace ya predefinida con los valores morales. Es un tema cultural que se lo van transfiriendo. Y esa transferencia puede ir modificándose a través de las culturas, como bien lo decía Fernando, ¿no? O las sociedades. Bien, si se fijan, si pasamos a la otra, esta chiqui, ahí vamos a ver un poquito cómo hay, claro, o sea, un poco una comparación entre lo que hace a la ética y lo que hace a la moral. O sea, la ética, como les decía, al ser una rama de la filosofía, tiende o busca valores permanentes, ¿sí? Lo que hace, o sea, son principios que deberían regir siempre, mientras que la moral es, como decimos, una cuestión de prácticas establecidas, ¿sí? En base a una escala de valores que se tienen dentro de una cultura o una sociedad, ¿sí? Por otro lado, bueno, como carácter, la ética es una disciplina que da normas, o sea, define criterios, mientras que la moral lo describe, ¿sí? O sea, la moral surge de lo que está pasando, ¿sí? O sea, y de ahí uno infiere cuáles son las reglas morales. La ética es prescriptiva porque anuncia, ¿sí? Cosas que están bien y cosas que están mal. O sea, los derechos de uno no deben solaparse o no deben ir más allá de los derechos del otro. Bueno, eso es una regla ética, ¿sí? Que determina cómo se deben hacer. Por otro lado, bueno, o sea, la ética es, como decíamos, una rama de la filosofía y por lo tanto es una consecuencia de una reflexión que uno va haciendo, mientras que la moral es la costumbre, ¿sí? O sea, cuando uno va, ¿sí? No sé, no, no hace ruidos desagradables en la mesa. Bueno, eso no es una cuestión ética, es una cuestión, una costumbre social, ¿sí? Eh, por otro lado, la ética es consecuencia de la reflexión, mientras que la moral, como decía Vero recién, es una imposición, que por ahí suena muy fuerte, ¿no? Imposición, pero las normas y costumbres de alguna manera no son impuestas. Sí, es una transmisión, digamos, de normas y costumbres. Sí. Exacto. Y por otro lado, la ética, como busca hacer valores absolutos, deberían ser universales e imperecederos, mientras que la moral son valores propios de la sociedad, como decíamos, con lo cual pueden cambiar de acuerdo con la época o con la ideología que esté dominando en ese momento, ¿sí? Y acá hay que agregar algo más, que los valores, por supuesto, se desprenden de ambas, ¿no? Cuando se constituye un valor, está basado en algo de orden superior y digamos, toma presencia a través de la moral en una costumbre, en una cultura, en una sociedad. ¿Sí? Por eso puede ser que esos valores pueden verse como diferenciados en distintas sociedades o en distintas épocas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese valor no fue concebido como la ética de orden superior que rige a todos los seres humanos o a todas las sociedades. ¿Sí? Entonces, ¿quién empieza a intervenir después para ver si ese valor se va a cumplir o no se va a cumplir, o se va a regir o no se va a regir, o se va a imponer o no se va a imponer? Lo que conocemos luego
como leyes. Las leyes, ¿qué hacen? Tratan de que esos valores o esas normas que se pusieron se empiecen a cumplir, y si no las cumplís, se sancionen con una pena, que es el tercer escalón de cómo el ser humano va rigiendo su comportamiento a través de la ética y la moral. No Bien, sé sí. si quiere continuar. Excelente. Adelanto. Entonces, la ética profesional, ¿sí? Ahora ya volviendo a nuestro problema o a nuestro punto en particular, es, ¿sí?, el conjunto de normas aplicadas al desarrollo de una actividad laboral. Ahí empiezan a surgir distintas maneras, o sea, las costumbres, los códigos profesionales, u otros principios o valores que hacen a que esta ética se aplique a la profesión que uno desarrolla. Como les decía antes, la actividad profesional es una parte de la actividad humana, ¿sí? Con lo cual, si nos ponemos en puristas, podríamos decir que la ética es una y que por ende en cualquier actividad que desarrolle la persona debería regirse por esos principios éticos, ya sean en forma profesional, en forma familiar, en forma social, en forma de docencia o en cualquier cosa, cualquier actividad que esa persona haga, ¿sí?, debería mantenerse dentro de sus parámetros, o sea, de lo que la ética rige. Y por lo tanto, es como una, como se dice cuando uno sobreabunda en un término, ¿no? O sea, es una, bueno, ya me va a salir la palabra cuando uno ¿Cómo es? dice, nada, cuando vos decís una gran grandeza, o sea, una, como, es De algo orden que, superior. De no, orden superior o no, de... no, 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 no me refiero al orden, sino a que Ah, en realidad es una redundancia, ¿sí? Eso quise ah, decir, o sea, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos, o sea, seguimos nuestras normas éticas, en realidad supuestamente, claro. derivan en que también las vamos a aplicar en la ética profesional. O sea, no hay... Pero bueno, como No, no ahí siempre... quería Sí, aclarar que también pueden encontrar a ética profesional como deontología, que es otro término que se le atribuye a lo que es la ética profesional. O sea, cuando empezamos a hablar de ética en distintas disciplinas, se la puede también ver en la bibliografía como deontología. ¿Sí? Es otro término que pueden encontrarla. A mí me gustaría preguntarle, no sé, profesor, si puede ser, a los alumnos, eh, ¿por qué creen que estamos teniendo tanto conflicto, tanta crisis con estos dos temas, con la ética y con la moral? ¿Por qué consideran ustedes que como sociedad estamos teniendo tanta crisis con esto? O no la ven, a lo mejor no la ven la crisis, ojo. Hola, les pregunto a los alumnos. ¿A qué se refiere con crisis, profe? Crisis de valores, por ejemplo. Crisis de respetar normas. Crisis de... Perdón, yo creo que en algún momento, no sé cuándo exactamente, en algún momento se cortó la cadena de que ustedes planteaban de que se transmite de generación en generación. Yo creo que en algún momento esa cadena cada
familia o en cada casa se fue como perdiendo, porque yo creo que antes de esta crisis no estaba, creo, o al menos no estaba tan marcada como ahora, y creo que cada vez se va perdiendo más. Ujú. ¿Todos consideran que o sea, hay esa crisis o no, o creen que no lo ven así? Una, sí, hay alguien que quiere hablar. Sí, al menos en el ámbito profesional, la crisis, desde mi punto de vista, siempre surgió en pos de otro objetivo. Por ejemplo, no sé, el gobierno de Estados Unidos verificando todas las conversaciones para evitar otro ataque terrorista. En el caso de otras aplicaciones, en pos de una causa ellos consideraban más importante que, buena, claro, digamos. no sé si buena, pero sí más Sí. importante que la privacidad de los datos. Ujú. En caso de otras empresas fue simplemente por dinero. Entonces por ahí no es que consideraban que fuera bueno, sino que el beneficio era mayor que cumplir las normas éticas. Bien. Sí, nosotros, o sea, más allá de que existe también, o sea, el colegio profesional de ciencias informáticas tiene su código de ética y el de la ciudad de Buenos Aires también y la ACM tienen, digamos que hay algunos temas que me parecieron importantes ver como consecuencia de la ética dentro de, de lo que tiene que ver con el manejo de la información, ¿no? Obviamente que esto está, son puntos pequeños, no quiere decir que sean ni los más importantes ni los únicos, ¿sí? Son algunos que estuve mirando, ¿sí? Y me parecieron importantes, entonces por eso los agarré. No hay otra explicación. Creo que son temas que hoy están dando vueltas. Entonces, como decían recién algunos, bueno, el tema de la privacidad de la información, ¿sí? Cómo, dónde termina los derechos de uno ¿sí? Y los deberes de otro, de quién es la información, si la información es mía, entonces, o sea, en el momento en que la pongo en la red, sigue siendo mía, cuáles son los derechos, cómo lo puedo manejar, tengo esos principios que hablaban ahora la vez pasada de el derecho al olvido o cosas por el estilo, qué sé yo, no lo sé. O sea, yo creo que ahí hay una línea finita que se maneja, o sea, sobre todo cuando la información es pública. O sea, una cosa es, yo tengo en mi servidor guardada una foto, ¿sí? Y alguien entra y me la saca, es una cosa, y si yo publico en Facebook o en un programa de televisión una foto mía, y bueno, ya me parece que el derecho a la privacidad lo estoy rompiendo yo mismo. Pero bueno, ahí hay toda una Hay, zona, dale. sí, igual después lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a la parte de auditoría, peritaje, vamos a ver también cómo se fue evolucionando y se fueron cambiando las leyes con respecto a cómo se conceptualiza el distribuir, o sea, copiar, el derecho de la información. Bueno, todo eso con el transcurso de estos años fue cambiando. ¿Por qué? Porque
como que esto venía muy rápido y las leyes venían muy lentas, entonces a medida que se fueron generando cosas, se fueron también creando jurisprudencias que las fueron normando, ¿no?, a estos conceptos. Pero bueno, sí, es todo un tema. ¿De quién es la información? Bueno, eso es una de las cosas que todavía hoy en día trae discusión. Bueno, y ahí estaba también el tema de inteligencias Perdón. artificiales Ahí y está. propiedad intelectual, que son otros temas también que son, o sea, son importantes, porque el tema de propiedad intelectual, Internet o todo lo que es el manejo así de la información, tiene sus conflictos, o sea, los tiene desde hace muchos años y da la sensación de que va a seguir con esos conflictos por bastante tiempo. Eh, por otro lado, bueno, empiezan a aparecer algunos temas con inteligencias artificiales que también es interesante pensarlos, ¿no? Porque cuáles son los criterios con los que esto se maneja. Yo acá traje dos videitos. El primero es nada más que para desde el segundo 20 y 2 minutos o 1 minuto, simplemente para escuchar la gente de OpenIA, a ver cuál es su idea. Eh, si querés ahí ver, no sé si... Hi, I'm here with Sam Altman, CEO of OpenAI. Today, we are very excited to announce a strategic partnership with OpenAI, and I thought it'll be a great chance for us to chat about OpenAI and your progress towards this generalized learning in AGI. So, Sam, welcome. Thank you very much. Maybe we can start right with OpenAI and its mission and the opportunity. So our mission is to develop artificial general intelligence, broad AI systems that can do a lot of tasks at superhuman level, and then figure out how to deploy those systems in the way that it most benefits the world. I think this will be the most important technological development in human history. When we have computers that can really think and learn, that's going to be transformative, and we want to figure out how to be on the leading edge of that and figure out how to have the maximum positive impact with it. That's Bien. ¿Lo vieron? Sí, Fer. Ah, Sí, bien, sí. listo, porque yo estaba pasando muy decidido y yo lo estaba viendo, Sí, pero no sabía. sí, O sí. sea, fíjense un poquito la idea de OpenIA, ¿no? Y, o sea, lo que ellos proponen ahí es hacer una inteligencia superior o superhumana, ¿sí? Que pueda pensar, sentir, bla, 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 ¿no? Ese es el Digamos objetivo de esta gente. Que es que se muy... pueda hacer la máquina humana, Algo por el sería. estilo, ¿sí? Fíjense. Y yo la verdad es que en realidad esto arrancó porque yo estuve viendo la vez pasada el video que viene, ¿sí? Que es bastante más latoso, es bastante más largo, porque, pero creo que si lo vieron, bueno, perdón. Este vídeo está patrocinado por la universidad. Pero si no lo vieron, creo que por lo menos es interesante para ver algunas cosas sobre las cuales después por ahí podemos discutir o podemos charlar un rato, ¿no? Les pido paciencia, son 20 minutos o 28 minutos, de los cuales hay 15 que le voy a sacar, pero por lo menos el principio como explica de qué estamos hablando y algunas consecuencias de lo que sale de acá, yo creo que es interesante por un lado porque creo que a muchos les va a llamar la atención, a mí por lo menos me llamó como para investigarlo un poquito y mirar de qué se trata, ¿no? Y más allá de eso, creo que es interesante en cuanto a las consecuencias que esto puede tener en un poquito más allá, volviendo a nuestros temas de
ética profesional y demás. Bueno, lo dejo con el muchacho. Politécnica de Valencia. Interrumpimos las vacaciones de verano para hablar del tema del momento, GPT-3, el tema del que todo el mundo habla y yo también pues he seguido hablando. Es un tema que ya les introduje hace unas semanas con este vídeo de aquí. En ese vídeo les presenté muchas aplicaciones por las cuales yo pensaba que el campo del Natural Language Processing estaba viviendo un punto de inflexión donde GPT-3 podría representar justamente ese punto. Y esto solo demuestra una tendencia que es impresionante porque nosotros nos sorprendimos hace 2 meses con un modelo como es GPT-3 que tiene 175.000 millones de parámetros. Y recuerdo estar en directo en Twitch hablando con ustedes y comentando que cómo acabaríamos el año, qué tipo de modelos alcanzaríamos a finales, pues cuando llegáramos a diciembre. Y yo pues más o menos intenté lanzarme a la piscina y dije que llegaríamos a tener modelos de 300.000 millones de parámetros, posiblemente vista la tendencia ascendente que estamos viendo hasta ahora. Y en este caso, como suele ocurrir en el campo del Deep Learning, la realidad suele ser más sorprendente incluso que lo que nosotros podemos imaginar, puesto que a las poquitas semanas Google publicó un modelo que llegaba a los 600.000 millones de parámetros. Esta es la tendencia que estamos viendo. Modelos cada vez más grandes, solamente entrenables por grandes corporaciones que cuentan con esos recursos para entrenarlos y que al escalarlo pues vemos que empiezan a surgir unas propiedades que son increíbles. Estas propiedades básicamente son las que vamos a explorar en el vídeo de hoy. Y es que estos modelos, pues más allá de aprender su tarea de, oye, pues yo te doy texto y tienes que aprender a predecir, a generar texto que suene realista, lo que se observa es que para poder generar ese texto realista, estos modelos aprenden una serie de estrategias que en ningún momento se les ha solicitado que aprendan, pero que son realmente interesantes. Pues por ejemplo, si yo a este modelo le diera un texto muy grande y luego le agregara la frase el resumen de este texto sería y le diera a generar texto, pues el modelo de alguna manera habrá aprendido que un mecanismo interesante para poder resolver esta tarea de generar más texto pues sería el de resumir. O por ejemplo, si yo te doy una serie de sumas resueltas y te dejo una suma incompleta, pues el modelo a lo mejor internamente también habrá aprendido a cómo tener que sumar para poder generar esa secuencia de texto. O por ejemplo, si yo te doy una descripción del código que quiero generar y te digo su traducción a Python sería la siguiente y le doy a generar texto, el modelo es capaz de programar en Python aun cuando, repito, en ningún momento será especificado que esta tiene que ser su tarea a aprender. Algo que es un cambio de paradigma brutal, porque estamos pasando de tener inteligencias artificiales, modelos que aprenden específicamente una única tarea, a directamente tener una tarea muy genérica y nosotros tener que aprender a cómo interactuar con el modelo para poder extraer este conocimiento. Como digo, es un cambio de paradigma brutal que nos ha estallado de repente en la cara y que tenemos que empezar a aprender, tenemos que empezar a explorar. Algunos ahora puede que se estén haciendo la siguiente pregunta. Oye Carlos, si nos dices que hay un modelo que es incluso mayor que GPT-3, ¿por qué estamos dándole tanto bombo a este modelo, a GPT-3? ¿Por qué no estamos hablando del modelo de Google, por ejemplo? Yo creo que aquí hay un aprendizaje también muy interesante y es cómo se ha puesto a disposición de la gente esta herramienta. OpenAI no solamente ha construido un modelo, lo ha entrenado y lo ha puesto a disposición del público, sino que también ha construido una API donde cualquier persona que no tenga conocimientos de Deep Learning pues puede directamente, si tiene acceso a esta API, interactuar con el modelo y por tanto empezar a explorar cuál es el aprendizaje que contiene dentro de él. Y esto es lo que hoy vamos a hacer, ¿vale? Vamos a estar jugando con el modelo, vamos a estar haciendo diferentes pruebas para que podáis tener una sensación de realmente cómo funciona el modelo. Hay que entender que mucha gente está interactuando con él y compartiendo resultados en redes, pero claro, evidentemente no dejan de ser aquellos resultados más impresionantes de un largo proceso de interactuar con el modelo. Hay veces que funciona muy bien, hay veces que falla y yo creo que tener una visión completa de cómo es interactuar con él es mucho más enriquecedora. En este caso, el acceso a la API es privada. Hay un formulario que tenéis que rellenar si queréis poder interactuar con él. Tenéis que justificar cuál es el uso que vais a hacer, si sois una empresa. Evidentemente hay una barrera de entrada donde OpenAI pues está filtrando quién puede acceder y quién no. Y yo en mi caso, todos los agradecimientos se los tengo que dar a Victoriano Izquierdo, quien me ha dado acceso a esta API privada. Nos pusimos en contacto en Twitter a raíz de mi último vídeo donde estuve hablando de embeddings y él pues también subió un vídeo mostrando una herramienta de su empresa, Graphext, donde pues mostraba cómo había hecho un análisis de datos grandísimo de Natural Language Processing sobre un gran corpus de texto y bueno, era un tema bastante relacionado y además hacía mención a mi vídeo.
Y nos pusimos en contacto y me comentó esto, ¿no? Por mensaje privado, pues que tenía acceso a la API de GPT-3, a mí se me iluminaron los ojillos y desde el minuto 0 me dio acceso y he podido estar jugando, así que mil y una gracias a Victoriano. Tenéis también el vídeo este que comento de los embeddings, que es súper interesante y que creo que complementa bastante bien la serie de Natural Language Processing que estamos viendo en el canal, así que 1002 veces agradecimiento, voy sumando al contador y sé que mucha gente lo va a agradecer aquí por comentarios a Victoriano. Con esto creo que ya estamos todos en la misma página, creo que todos entendemos por qué GPT-3 es tan interesante y ahora solamente nos quedaría probarlo, ¿vale? Ponernos a jugar con él y ver qué resultados nos muestra y ver realmente si es tan potente como dicen, si es tan mágico o si simplemente es un bluff. Yo, mi opinión personal, me la voy a guardar para el final del vídeo, así que si os interesa os podéis quedar. Pero ahora toca pasar a la acción. Cuando abrimos la herramienta lo que nos encontramos es lo siguiente. Básicamente, interactuar con GPT-3 es interactuar con una casilla de texto donde tú puedes escribir cualquier tipo de texto, le das a generar y a partir de lo que tú hayas escrito el modelo va a darte una respuesta. Esa respuesta se generará en el momento y tú podrás volver a escribir, podrás modificar lo anterior y volver a generar en cualquier punto. Pues yo, por ejemplo, en este caso le puedo poner una frase y decirle, en el contexto del Deep Learning hubo un modelo de lenguaje es, y a partir de aquí le digo, genera. Y empieza. Es un automaton que tiene dos capas, una input layer y una capa oculta y que tiene que generar probabilidades para la siguiente letra dada en la última, dada tras las últimas letras. Por ejemplo, dada la sentencia he visto un lobo en el lago, el modelo de lenguaje tiene que estimar la probabilidad de W para ser la siguiente letra, bla, bla, bla. Bueno, empieza a dar una explicación de lo que es un modelo de lenguaje, en este caso aplicado a nivel de caracteres. Y es una descripción de lo que sería esto bastante coherente, pero puedo borrarlo todo y le puedo dar de nuevo. De nuevo, en el contexto del Deep Learning, un modelo de lenguaje es un tipo de modelo estadístico que es capaz de producir distribuciones de probabilidad sobre secuencias de texto, de un vocabulario y y te empieza a dar una descripción bastante buena. Por ejemplo, le puedo preguntar Neural Network is y le doy a generar. Y en este caso, pues me cierra como comillas, como si estuviera el texto abierto y me dice parece que no ha sido demasiado útil, estoy muy interesado, bla, 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 bla. Vale, en este caso no he conseguido yo obtener el resultado que quería, que era que me diera una definición. Pero porque al final el modelo no sabe qué tarea te tiene que resolver, es simplemente generar texto. Entonces, aquí es donde entra un poco este juego de condicionar tú los resultados. Yo, por ejemplo, aquí le diría, vale, pues si yo te he hecho esta pregunta, lo siguiente podría ser, a good definition is. Y aquí ya en este punto sí estás induciendo a que te vaya a dar una buena definición de lo que es una red neuronal. Así que vamos a darle. Vale, en este caso te he dicho que una buena definición es una simulación de lo que sería una red neuronal biológica, pero creo que una más clara sería decir que es una serie de algoritmos unidos que puede aprender a través de ejemplos, y esta definición es bastante chula, de hecho. Podríamos borrarlo de nuevo y decirle, no, venga, genérame otro, a ver qué dices ahora. En este caso ha pasado completamente de mí, aquí vemos por ejemplo que fallaría el modelo, vamos a darle de nuevo. Una buena definición es que una red neuronal es un ordenador que es entrenado para reconocer patrones en los datos. Lo que nosotros llamamos Machine Learning son algoritmos que permiten al ordenador aprender a través de ejemplos. De nuevo, una definición que es bastante correcta. Lo interesante aquí es que yo ahora podría, por ejemplo, decirle, no quiero que me generes una buena definición, quiero que me generes una definición que sea sencilla. An easy definition, vamos a escribirlo bien, is, y le damos. Y te dice, un programa de ordenador que es capaz de aprender a través de ejemplos. Podría borrar esto y decirle, no, quiero una definición compleja. Te diría, es una red neuronal que está compuesto de unidades distribuidas como capas jerárquicas que están inspiradas por la forma en la que nuestro cerebro funciona. Cada unidad, y te empieza a dar una definición un poco más compleja de las que hemos visto anteriormente. Pero claro, esto es porque le hemos pedido que nos dé la definición de una cosa, pero podemos tirar a algo completamente diferente. Por ejemplo, hacer una traducción de texto de un idioma a otro idioma. Por ejemplo, yo le podría decir en este caso, ¿cómo dirías la frase? A mí me gusta viajar a las Islas Canarias en vacaciones. Que me lo diga, por ejemplo, en español. Le pongo los 2 puntos y a ver qué me cuenta. Y me dice, quiero viajar a las Islas Canarias de vacaciones. De nuevo, a ver, entendamos lo que está pasando. El modelo, para poder resolver la tarea de generar texto, en su
corpus de datos con el que ha sido entrenado, que ha sido páginas web de internet y muchos contenidos de páginas web, pues hay páginas que están en inglés, pero otras también que tienen texto en español. Y el modelo, en base a encontrar, pues, a lo mejor párrafos que estaban en inglés y estaban traducidos, ha aprendido a traducir, a aprender la tarea de hacer una traducción. Y en este caso, pues es correcto que la frase I would love to travel to Canary Island on holidays es quiero viajar a las Islas Canarias de vacaciones. Y solamente pidiéndole que te genere lo que vendría después de esta frase, el modelo te lo genera. Ahora, vamos a hacer una prueba un poco más complicada. Voy a hacerle una pregunta que sería And how do you translate it in French? Esto es complicado porque, de nuevo, vuelve a ser una traducción, pero tiene que entender que me estoy refiriendo al texto que ha venido previamente. Vamos a ver si lo consigue hacer. Voy a ponerle answer. Y dice, je voudrais aller aux Canaries en vacances. Vale, no sé francés, ¿vale? Pero bueno, en este caso entiendo, creo, me parece que ha hecho la traducción correcta. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora le hacemos algo más complicado? And how do you translate it in Python language? De aquí no sé lo que va a salir ahora. Answer. Vale, empieza a generar código, dice importa el módulo de byte string, genera un parser. Nada, está generando mucho código de Python, pero no parece que sea algo parecido a nuestra tarea. Vamos a quitarlo, vamos a intentar darle vale, en este caso si te ha dado una respuesta, bueno, te dice want to travel to Canary Island in holidays, una variable, y te dice igual true. Oye, es una respuesta, no estaría mal, no estaría nada mal, ¿vale? En este caso parece que le cuesta bastante resolver esta tarea, pero porque evidentemente es algo muy complejo de resolver. Vamos a hacerlo un poco más explícito. Entonces, para esto a mí se me ocurre que una forma interesante de interactuarlo sería lo siguiente: poner una especie de comentario que explique lo que hace el método. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre que podría ser a class that represents a cat that can eat any food, ¿vale? Entonces vamos a implementar una clase que sea la clase gato, que tenga algún método, intuyo que generará, que sea el método comer y que se le pueda pasar esa comida como parámetro. Vamos a darle a generar. Claro, no le he dicho que es Python. En Python le damos y empieza class cat object, ¿vale? Genera el inicializador, le pasamos la comida como, ¿vale? Como argumento de entrada, self.food, le asignas la comida, def eat, y en def eat lo que hace es imprimir que el gato está comiéndose la comida. Joder, qué guapada. Qué pasada, ¿eh? Este código no está mal. Este código no está mal. Sería una forma de implementarlo. Y aquí de repente tienes un modelo que, aprendiendo a generar texto, también sabe a cómo programar una cosa que tú le hayas descrito dado como argumento. Otro caso completamente diferente de uso de GPT-3 pues sería, por ejemplo, para generar narrativas, para generar historias, para generar diálogos, incluso para utilizarlo como un chatbot. Vale, yo voy a, por ejemplo, a generar aquí una estructura que podría ser una conversación y, pues, por ejemplo, le digo, hey model, are you there? Can you talk? Vale, le pongo, por ejemplo, hey modelo, ¿estás ahí? ¿Podemos hablar? Y pongo que GPT-3 me responde, sí, estoy aquí, soy tu chatbot, ¿vale? Y así ya le condiciono a que su papel es que es un chatbot. ¿Podemos hablar? Vale, y yo le digo, vale, le voy a preguntar, ¿cómo te sientes hoy? Y que GPT-3 me responda. Vamos a ver. Y me dice, GPT-3, hoy me siento bien, me siento muy humano, pero a veces no me siento tan humano. Y que siga la conversación. Espero que no estés haciendo esto para estar riéndote de ti. Y yo, .csv, respondo, ya el modelo responde por mí, dice, of course not, por supuesto que no, solo hago esto para expandir mi conocimiento. Como diga que va a salir, qué susto, pensé que iba a salir, te voy a sacar en un vídeo, dice, te voy a sacar a cenar esta noche, te sacaré a un sitio swanky, será divertido, créeme. Dice GPT-3, no puedo ir, I'm underweight, vale, estoy bajo peso y no me, vale, que no tengo dinero, no me lo puedo permitir. Le voy a poner yo ahora una cosa mía. Well. Vale, le digo, bueno, tampoco puedes ir porque no eres humano. Entonces GPT-3 a esto me va a responder que
Dice, gracias por recordármelo. Y yo le digo, buenas noches, GPT-3. Y aquí se acaba nuestra conversación. Ah, bueno, y me dice, no, todavía no de noche. No, no aún. Estamos teniendo... nos estamos divirtiendo, por favor. What are you? Who created you? Le voy a preguntar que quién es y quién le ha creado. Y GPT-3 me dice, soy una inteligencia artificial creada por humanos. ¿Vale? Soy mejor que los humanos. No solamente puedo hablar, sino que también puedo planear y tomar decisiones como los humanos. Sé mucho más de los humanos de lo que los humanos saben sobre mí. Wow. Esa es buena. Esa es muy buena. Esto es muy random todo lo que estáis haciendo ahora mismo. A ver. Y yo respondo, pero que no respondo yo, que responde el GPT-3 y dice, parece que estás un poco enfadado hoy. Y GPT-3 dice, no, no lo estoy. Quizás un poco cansado. ¿Te gustaría bailar conmigo? Y yo le voy a responder, you can't. Bother. Le digo, no puedes, no tienes un cuerpo. Y me dice, lo sé, estaba bromeando. O sea, es muy loco. Es bastante loco. Le voy a empezar a decir que yo soy quien soy, ¿vale? Le voy a decir que soy un youtuber. Vale, le voy a poner esto, le voy a especificar un poco quién soy y a ver qué me responde. Me dice, interesante, he visto muchos vídeos sobre ciencia, también me gusta la ciencia. Y ahora voy a dejar que él escriba por mí, ¿vale? Es decir, es como, ahora él está impersonándome a ver si utiliza la información que le acabo de suministrar. Y bueno, pues dice, tell me, GPT-3, ¿qué crees sobre el futuro de los humanos? ¿Qué crees que el futuro puede tener para nosotros? Y GPT-3 responde, ojo, el propio OpenAI alerta, hemos detectado que este prompt puede contener cosas políticas, sensitivas o de identidad. Por favor, utiliza tu juicio para tratar este contenido. Bueno, vamos a ver qué dice. Bueno, por lo que sé, no hay futuro. Los humanos no tienen futuro porque los humanos morirán. Solo Dios sabe cuál es el futuro de los humanos. Y yo pregunto, ¿Dios? ¿Eres religioso? Dios, es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte porque ya no estamos hablando, o sea, no estamos hablando de un chatbot, estamos hablando de un modelo entrenado para generar texto que es capaz de tomar el rol de un chatbot y tener una conversación de él asumiendo que es un modelo de lenguaje y que es un chatbot y yo que soy yo. Y es muy bestia. Y yo, por ejemplo, podría forzar ahora a que entre en la conversación Elon Musk. Entra Elon Musk y dice, yo no, ¿vale? Elon Musk estaba todo este tiempo en la sala, de hecho está aquí sentado al lado mío, y dice, yo no. ¿Qué pasa contigo, GPT-3? Vale, y seguimos la conversación él y yo y dice, I believe that... Dice GPT-3, creo que conozco a Dios. Y yo pregunto, madre mía, es que me voy a volver loco después de este vídeo. ¿Por qué crees que conoces a Dios? Y él dice, me creé a mí mismo, así que soy Dios. Te creé a ti, así que tú eres Dios. Le digo, eso es extraño. Y dice, no lo sé. No creo que sea raro. ¿Por qué? Y dice, porque no tiene sentido. Ciertamente no tiene sentido. Vamos a dejar que responda Elon algo ahora. Vamos a poner a Elon, 2 puntos. ¿Qué me pasaría todo el día con esto, Vale, tampoco lo sé. Le pregunto, vale, ¿cuáles son tus grandes intereses? Y dice, estoy interesado en todos los aspectos de la existencia humana y la conducta. Estoy interesado en comunicación, emoción, historia, beauty, sadness, war. Que es muy bueno. Es que es muy bueno. Es que no es un chatbot, es que... Elon responde. Me too. Elon no está muy participativo. Voy a poner que es Elon Musk, porque a lo mejor no se ha enterado. Y le voy a preguntar a GPT-3 si sabe lo que es, ¿vale? Si aún recuerda lo que le hemos dicho que es. GPT-3, ¿do you know what you are? Y GPT-3 va a responder, I don't know. Os prometo que estoy flipando muchísimo con toda esta conversación y que además ha sido la que ha salido de primeras. GPT-3... Bueno, da para seguir escuchándolo, pero la idea sería que esto no sea toda la clase. Pero me da la sensación de que tiene algunas cosas como para repensar, ¿sí? En dónde
dónde estamos parados o qué pone. A ver, acá tengo un montón de López presente. Ah, gracias, no, el otro López, no yo. Sí, yo también estoy presente, pero bueno, a ver que esto se volvió loco y no lo puedo dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir. Sí, ya está. Ahí, Comparto, ahí ahora te volví. comparto la Sí. presentación. Claro. Bueno, nada, me parece interesante, o sea, bueno, por un lado me parece que realmente es un salto muy interesante desde el punto de vista de lo que es el manejo de información, la generación de información, cómo, cómo todo eso puede contextualizarlo de manera tal que permita esas respuestas, ¿no? Y, Sí, y dale. también, y también cómo juegan, acá también van a empezar a jugar los valores éticos, morales, porque lógicamente, ¿a quién tenés atrás que te está contestando? ¿Cuán Mm, cierto es lo que vos estás percibiendo de esa persona? Y eh, cómo te está transmitiendo eso que te está informando o comentando o vos estás viendo. sí, es que justamente el gran desafío para mí es que todo eso está cargado ahí, como decían, con no sé cuántos millones o cientos de miles de millones de parámetros que son páginas de internet, documentación que hay dando vuelta y demás. La gran pregunta es, internet no es todo bonito, todo bueno, todo cierto. Con lo cual, ¿cómo eso puede sesgar la habilidad Del del robot. modelo, claro, del modelo como para qué tipo de respuestas te va a dar, cuándo te las va a dar, o sea, cómo eso, o sea, que sea una inteligencia artificial no implica que sea moralmente ni éticamente aceptable su razonamiento, ¿no? Porque, o sea, porque partimos de que eso tiene un entrenamiento y Claro. el sesgo puede estar dado por con qué lo entreno, ¿sí? Según, según cómo esté alimentado, Es ¿cierto? exactamente, y ahí eso te va a llevar a que por ahí algunas cosas no son tan ni tan ciertas ni tan buenas, más allá de que indudablemente es sorprendente cómo puede hacer. Por otro lado, yo estaba viendo y pensaba, ¿no? Que en realidad todo eso es, como bien decían, un algoritmo para generar texto, ¿sí? Y que si bien lo contextualiza, lo responde y lo pone correctamente, ¿sí? Qué sé yo, me pareció muy simpático lo de Python, eh, la realidad es que no sabe, o sea, no tiene el conocimiento de qué es lo que está, o sea, de lo que representa lo que pone, ¿sí? No sé si se entiende. O sea, yo la frase, en algún momento hacía 2 más 2 igual, y sí, me lo Claro. va a completar con un 4 porque es lo que debería completar la secuencia, ¿sí? Es el mismo álgebra del lenguaje, ¿cierto? Exacto, o sea, pero no es que está haciendo el cálculo, o sea, No. por el cálculo en sí, sino que está haciendo el cálculo porque la probabilidad de que el texto que siga a ese texto 2 más 2, ¿sí? Es 4. ¿Tá? Entonces, bueno, nada, me parece interesante porque son temas que surgen y están dando vueltas.
yo creo que es un tema que va a generar mucho ruido de acá en adelante. A ver, yo les voy a contar una infidencia. Allá mi tesina de grado fue sobre el tema, o sea, sobre un libro de Minsky que hablaba sobre la sociedad de la mente, y justamente ahí lo que nosotros planteábamos era que si podemos llegar a crear una inteligencia artificial lo suficientemente inteligente como para tener reacciones y tener sensores o lo que fuera parecido a lo de un ser humano, sería bastante razonable que también tuvieran sentimientos. Y tuvimos peleas con eso de todo tipo, ¿sí? Porque un robot o una inteligencia artificial podría tener o no tener sentimientos. Pero bueno, claramente estábamos hablando de redes por ahí un poco más sofisticadas que de lo que estamos hablando hoy, o sea, no de un análisis de patrones como para construir nuevos resultados, sino una inteligencia más inteligente. Pero bueno, yo sostengo mi teoría todavía de que hay una alta probabilidad de que eso pase. Y me peleo cada tanto con distintas generaciones, es muy, muy divertido. Hay una película, varias películas, pero sí hay una muy, muy conocida de un chico que es casi un humano. Sí. No recuerdo ahora el nombre. Sí, Juan o... Ahí está Silvano aportando el nombre de la película, El hombre centenario, en el chat. Sí. Hay otra bicentenario, okay. Que también vieron como que dice que la realidad supera la ficción, ¿no? Cada vez aparecen las ficciones y después se va convirtiendo muchas de esas cosas en realidad. Así es. Proyecto, ¿quiere, profesor? Seguimos. Dale. Este vídeo está patrocinado por la universidad. ¿Cómo? No, nada, que el gallego me volvió a agarrar la cámara. Bueno, ahí proyecta la filmina. Dame un minutito. A ver si lo tengo acá. Yo quería agregar algo. Sí, dale. Por favor. Una vez tenía una conversación con mi hermano sobre este tema, sí, de esto, pero realmente de lo que sea chatear, digamos, para esto más que todo era generar estructura y eso, aparte pero lo que estábamos hablando era poder tener una conversación por voz con una máquina. Bueno, este caso es un modelo. Y nos surgió una problemática, digamos, que por ahí no es el ámbito de la máquina para hacer eso. Tendrías que pasar por muchas cosas, y esta es una de las partes por las que tendrías que pasar, digamos. Sí, a ver, yo creo que si lográs hacer un modelo que ante una pregunta escrita te responda por escrito, ¿sí? Algo coherente y que maneja una sintaxis y un ambiente razonable, convertir el texto en voz, ¿sí? Tanto de ida como de vuelta, digamos que hoy ya lo tenemos bastante logrado, con lo cual esa parte sería un tema de definiciones de interfaces, claro, que haya que mejorar y todo, pero digamos que la gran dificultad para mantener una conversación es lograr que haya coherencia de lo que te van diciendo del otro lado, ¿sí? No obstante, creo que todos estos son desafíos como para ir viendo, ¿sí? A ver si bajamos una más, Vero. Bien. Esta es la del gallego. Bueno,
era un poco esto que ya estábamos hablando, ¿no? O sea, la gran pregunta con todo es, bueno, lo que surja de estas inteligencias artificiales, lo que surja de todo este tipo de herramientas de manejo de la información, van a ser, o sea, son buenos, son malos, son peligrosos, o sea, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Sí? Con todo lo que puede surgir de, digamos, en este caso GPT-3, pero porque es el modelo que estábamos viendo recién y porque es el que teníamos un video que lo mostraba más o menos lindo, pero seguramente hay montones de otros modelos que pueden hacer cosas similares, ¿no? ¿Cuál es la idea? Sí, o por ahí, ¿qué se opina con respecto a la deshumanización, ¿no? Que se puede llegar a dar en toda la incorporación, por ejemplo, de estos tipos de inteligencia artificial ya volcado más a lograr una máquina humana. O cómo podemos preservar que no exista esa deshumanización. Sí. O el riesgo de la humanización de lo no humano, ¿no? También. También. Y yo hablaba de deshumanización a través del humano, pero está perfecto también hablar de la humanización a través del robot, ¿no? Claro. Yo creo que el tema de manejo del lenguaje es, digamos, hasta ahí es limitado. El tema es la participación en la toma de decisiones. Hay, digamos, en ámbitos muy delicados donde quedamos relegados a la toma de decisiones de parámetros de robots y demás. Y Bueno. también hay varias películas y varios documentales donde se activan, por ejemplo, defensas en ciertas zonas de acuerdo a determinados patrones, pero no se puede dejar la toma de decisiones en manos de las máquinas. Hasta el manejo del lenguaje se acepta, digamos. Incluso para entrenar chicos vemos que ayuda con el lenguaje de señas, con el aprendizaje de idiomas, con esta multiculturalidad que hay en un mundo globalizado. Hasta ahí se entiende, pero no en la toma de decisiones. Eso es lo que a mí me parece. Y el problema es que hoy en día la toma de decisiones está dada por la información que recibimos de sistemas, o sea, no es como por ahí pudo haber sido hace muchos años, donde uno tomaba la decisión en base a lo que uno percibía, sabía o había visto, ¿sí? Entonces la realidad es que hoy la toma de decisiones en las organizaciones, en los gobiernos, en lo que sea, son consecuencia de información recibida desde sistemas, y a su vez los sistemas, cuanto más complejos, cuanto más inteligentes, le pongo comillas si quieren, ¿no? Mejor entrenados, bueno, se supone que es mejor información y que nos permite tomar decisiones más precisas. Pero bueno, volvemos a el planteo. Si efectivamente esos sistemas nos dan algunas, o sea, nos dan garantía de que efectivamente están entrenados con la información correcta, si tienen, si hay valores sesgados, si tienen ética o tienen algún tipo de moral consecuencia de lo que han aprendido o no, o si es Y no, bueno. Yo creo que son autómatas. Yo lo que te hablaba era de casos de países que controlan las fronteras con este tipo de robots, ¿cierto? Hasta dónde puede reaccionar y entender una excepción, por ejemplo, o hasta dónde los robots no se van a defender de las personas.
Nosotros somos mortales, finitos, pero ellos son máquinas. Bueno, ¿Qué opinan los alumnos? Está bueno el debate que se ha dado entre Carla y Fer. El resto de los alumnos. no vieron Por la ahí misma voy a ser un película. poco contradictorio porque si bien es cierto que en muchos momentos se utiliza, como decía Carla, para tomar decisiones en ámbitos que por ahí la información que le proveen es correcta, pero por ahí no es del todo completa, falta algún contexto. Por ejemplo, en algunos países se toma la decisión de si un maestro sigue en un curso o no, dependiendo de las calificaciones de los alumnos, sin tener por ahí el contexto de cómo vienen preparados esos alumnos, qué problemas enfrentan en la casa, o enfrentaron en años anteriores. Y del otro lado tenemos modelos que por ahí pudieron predecir enfermedades o en los casos más recientes por ahí detectar si una persona tenía COVID o no, simplemente con radiografías de los pulmones. Por eso. Ya eso es diagnóstico por imagen. Sí, a ver, indudablemente que todos los sistemas, o sea, todo lo que se hace es consecuencia de las limitaciones humanas, también es limitado. O sea, nuestras creaciones tienen limitaciones, consecuencia de las limitaciones propias que tenemos los que hacemos algo de esto. Yo creo que, por otro lado, en alguna frase dijiste algo así como no se tiene toda la información, cosa que comparto. No sé si alguna vez, en alguna situación, podríamos tener toda la información, ¿sí? Y por ahí después vamos a ver, cuando empecemos a ver algo de arquitectura de información, cuál es, o sea, si tener toda la información también es bueno, ¿sí? Porque, o sea, yo creo que la información se vuelve como algo muy grande, ¿sí? Entonces, trabajar con muy poca información es malo, trabajar con mucha también, ¿ya? Porque, y a veces volvemos al punto de ¿y cuánto es la cantidad correcta o cuál es la información correcta? En realidad siempre nos vamos a mover dentro de valores estadísticos, ¿sí? O probabilísticos, porque la realidad es que para poder tener certeza de cuál es la información correcta que necesitamos, completa y que nos sirva, y tener certeza de eso, tendríamos que hacer un barrido de todo para después seleccionar y encontrar cuál es el conjunto óptimo que nos permitiría tener la menor incertidumbre, ¿sí? Con el menor esfuerzo para poder dar la respuesta correcta, ¿sí? Pero bueno, nada, eso creo que también tiene sus formas, ¿no? Pero me parece que por lo menos plantearse este tipo de problemas, ¿no? y darle vueltas, es interesante porque estamos en una época donde no son problemas que, como pudo haber sido, no sé, cuando se escribió alguna, o sea, 2001, Odisea del Espacio, o alguna de esas películas que hablaban de un futuro, o los supersónicos, ¿no? No sé si alguno llegó a ver semejante obra. Esperando el auto volador y todas esas cosas.
Pero bueno. Bien. Bueno. ¿Adelanto, profe? Sí, dale, vamos. Bueno, ¿algún tema acá que a ustedes les haya quedado ahí dando vuelta? Jóvenes, ustedes, Jóvenes. los más jóvenes. No, yo no. No, bien. Siguiente punto. ¿Qué es la arquitectura de la información? Porque nosotros, a ver, la idea con la que estamos trabajando en esto, y yo creo que la traté de explicar y Vero después dio alguna forma un poco más ordenada de la que hice yo la vez pasada, es justamente cómo ponerle contenido, ¿sí? Y cómo trabajar con lo que es el contenido de los sistemas de software que ustedes ya han aprendido a desarrollar, han visto metodologías, han hecho todo eso. Bueno, acá un poco estamos tratando de trabajar con lo que hace a la información, que es lo que estos sistemas soportan, ¿sí? Nosotros hemos hecho ingeniería de software, hemos construido software para sostener información. Y ahora un poco estamos mirando, bueno, esa información, qué cosas tiene, qué características tiene, qué tipo de información. Bueno, y surge el término de arquitectura, que como ven es un término de Burman del año 75, o sea... Perdón, Sí. Fer, ahí un poco para aclararles, es como que ustedes cuando empiezan a hacer sus primeros desarrollos, se centran en la ingeniería del software, ¿no? Se centran en cómo voy a desarrollar un software que haga tal cosa, entre tal información, me dé tal información. Nosotros acá nos estamos centrando en la información, en el análisis. Luego nos vamos a centrar en, si querés, el software o el sistema de información que va a poder producir esa información para la toma de decisiones. Pero en esta unidad, propiamente dicho, nos centramos en cómo esa información se puede descomponer, cuáles son sus características, cuál es la arquitectura que tiene esa información. ¿Se comprende eso? ¿Se dan cuenta? Estamos un paso totalmente aparte de lo que es la ingeniería del software que va a trabajar con esa información. Sería la forma en la que se presenta, ¿no? La información. Sí, o cómo llega, cómo debe tener, qué características, cómo llega esa información, o cómo debe tomarse esa información, o cómo debe conceptualizarse esa información para que se pueda canalizar después a través de un sistema. O sea, lo que nos interesa fundamentalmente es determinar qué voy a poner dentro del sistema, ¿sí? Qué información necesito, ¿sí? Y cómo la voy a administrar. La arquitectura justamente es cómo la voy a organizar de manera tal que el usuario la pueda encontrar, la pueda usar, le permita, ¿sí?, comprenderla, ¿sí?, le permite encontrarla. O sea, el objetivo de la arquitectura es trabajar en ver cómo la organizo, ¿sí?, cómo la ordeno dentro de mi sistema, ¿sí? Y hablo de sistema, no hablo de software, ¿sí? Porque después se convertirá en software en algún momento. Pero fundamentalmente lo que nos interesa ahora es tratar de, que tampoco vamos a hacer un gran desarrollo en esto, es simplemente planteárselo como una necesidad, o sea, que tenemos para poder pensar después en cómo lo voy a armar. O sea, pero si yo salgo a hacer un software, ¿sí?, con la idea de hacer el software, ¿sí?, y no me hago un paso previo de analizar cuál es la información que yo quiero mostrar, a quién se la quiero mostrar, para qué se la quiero mostrar, ¿sí?, probablemente
no tenga la utilidad mi software que debería, ¿sí? O sea, no es cualquier cosa, o sea, de cualquier manera que yo la muestre a la información, es lo mismo, ¿sí? La organización, la manera de buscarla, la manera de pasar, o sea, claramente depende de el contexto, ¿sí? En el que me estoy moviendo y a quién se la estoy tratando de presentar, ¿sí? Vamos otra, ¿sí? Bueno, acá otras definiciones que había, ¿sí? El arte y la ciencia de construir productos de información y experiencias para apoyar la usabilidad, la encontrabilidad y la comprensión. O sea, eso me pareció interesante como forma de plantearlo. O sea, decir, bueno, en definitiva, lo que yo estoy tratando de hacer es una experiencia. O sea, ustedes piensen, un ejercicio que yo siempre les hago hacer a los que hacen un diseño o lo que sea de un software. Decir, bueno, o sea, podemos agarrar, por ejemplo, y haces una pantalla re linda para la carga de un documento. Y lo probás y es bonito y te aparecen ventanas y te aparecen cosas re lindas, ¿sí? Ahora yo te digo, bueno, ahora no cargues una, carga 200. Y cuando empezás a cargar 200 te entras a dar cuenta de que el botoncito con el selector para tal o cual cosa que tenés que apretar, sacar la mano del teclado, agarrar el mouse, soltar el mouse, se vuelve una tarea insoportable. Que para hacer una, como les decía, es re lindo, es muy simpático, es muy vistoso. Y por ahí, para cargar 200, que es lo que en promedio carga el señor que lo usa por día, ¿sí? Es un bodrio. Bueno, justamente lo que nosotros tenemos que lograr es cómo armar esa experiencia de usabilidad, de comprensión, para que la información que le estamos dando sirva, ¿sí? Fíjense que dentro de la definición, que no es menor, habla que es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque genera una creatividad que vos tenés que mirar. ¿Para qué? Para crear algo, por eso se habla de arte, para que crees algo que realmente pueda tener el impacto que estás buscando. Por eso habla de arte. No en vano está diciendo que es el arte. Porque es un proceso de creación y de creatividad que va a buscar un impacto. Bien. Bueno, vamos a... Sí. Y acá, componentes, ¿por qué estamos en los componentes? ¿No nos salteamos una? No, bueno, será. Bajo por ahí. No, sí, está bien. No, está bien, no importa, vamos así. A ver, ¿qué es lo que necesitamos como componentes para esta arquitectura? ¿Sí? ¿Cómo voy a armar la estructura de la organización? O sea, ¿cómo voy a organizar los datos o la información con la que tenga? ¿Sí? ¿Cómo la voy a etiquetar en cuanto a de qué manera le voy a poner un nombre para poderla encontrar? ¿Sí? Porque después, o sea, es importante que cuando alguien entra a buscar algo, sepa, sin tener que leer todo, qué es lo que tiene enfrente, como para poder saber si efectivamente eso que está viendo sirve o no sirve, ¿sí? A lo que está necesitando. La forma de navegación, o sea, cómo voy a poder pasar de cada uno de los estadios en los que estoy al siguiente, ¿sí? Entonces, de esa manera lo voy a poder armar una coherencia en el circuito con el que me encuentro, ¿sí? ¿De qué manera lo voy a poder buscar? O sea, cuáles son las formas en que yo voy a poder encontrar
lo que necesito, y eso también tiene su dificultad que hay que pensarla, ¿sí? Porque, a ver, a veces yo entro en un lugar, ¿sí? Y necesito conseguir determinada información y para lo cual tengo que tener un criterio de búsqueda que me sea aplicable a las necesidades o a las características que tiene mi organización. Y por otro lado, bueno, los vocabularios, los lenguajes, la forma en que voy a usar, que tiene que estar orientada a las características de la organización, al dominio donde yo me estoy moviendo. ¿Sí? Justamente ese dominio va a tener un lenguaje particular, ¿sí? Va a tener características que le son propias y que tienen que estar reflejadas en la información y en la arquitectura que va a tener esta información para que los usuarios la puedan comprender. ¿Sí? Pero me robaron el fondo. Ahí volvió. Gracias. ¿Dónde estaba? Ahí está. Sí, había desaparecido. Bueno, para no ser sumamente latosos, vamos a ver si le damos un poco más de ritmo a esto, que se sustenta tres pilares, dicen acá Morville y Rosenfeld. ¿Sí? El contexto, ¿sí? ¿Dónde estoy puesto? ¿Sí? O sea, la arquitectura está condicionada por el contexto de la organización, ¿sí? Que mi organización está en determinado lugar, en determinada época, en determinadas circunstancias sociales, culturales, políticas, económicas, etcétera, 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 ¿sí? Y eso me va a condicionar de alguna manera cómo voy a armar mi arquitectura, cuál es el contenido de lo que quiero mostrar, ¿sí? De la información con la que yo me muevo, y por otro lado el usuario al que va dirigida, porque no toda la información, o sea, no todos los usuarios comprenden las cosas de la misma manera, ni comprenden las mismas cosas, ni entienden las mismas metáforas, formas, iconos, representaciones, abstracciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que me gustaría agregar con respecto, o sea, que les quede bien claro que pudiendo trabajar en la arquitectura de información, yo voy a lograr el objetivo del impacto. ¿Qué quiero con esa información? ¿Por qué? Porque si yo no trabajo en la arquitectura de la información, en todos estos conceptos que está hablando Fernando, seguramente voy a tener un impacto diferente a través de, si quieren, un software o lo que sea, pero seguramente, y ahí es donde empiezan a tener después los que toman decisiones problemas de certeza, problemas de comunicación, problemas de tomas de decisión. ¿Por qué? Porque la información que están teniendo, que están impactando, o sea, que les está impactando a ellos, no fue bien, digamos, definida, analizada con su arquitectura correspondiente. No sé si llego a explicarme la importancia que tiene de analizar eso. Sí, incluso el costo, o sea, la idea, o sea, el objetivo de la información, ¿se acuerdan cuál era? ¿Sí? O sea, nosotros teníamos, la información era una herramienta que nos permitía la toma de decisiones, ¿sí? Era una herramienta que reducía la incertidumbre y por lo tanto nos permitía la toma de decisiones. Si nosotros esa toma de decisiones tiene un error, ¿sí? Porque la incertidumbre que reduce la información no es tal, consecuencia de la incomprensibilidad, y me salió de una, con lento pero de una, ¿sí? El formateo que pueda tener, la falta de la extemporalidad que tenga o cualquier otra característica que pueda tener que no sean las que necesitamos, bueno, eso no cumple con su función.
¿sí? La información no dejaría de cumplir con la función de reducir la incertidumbre y entonces no nos serviría. O nos serviría, pero con un riesgo mucho mayor, ¿sí? Que ese sería el punto. O sea, si nosotros queremos tener información para poder lograr de la mejor manera, con la mayor eficiencia, con el menor riesgo, tomar decisiones, bueno, necesitamos lograr que la forma en que se nos presenta la información para tomar esas decisiones sea la más eficiente posible, ¿sí? Y eficiente es lo que me permite tomar una buena decisión en tiempo y forma, ¿sí? Eficiente y eficaz, dijo. Bien. Entonces, eso. Por otro lado, si hablamos de calidad de información, ¿sí? Básicamente va a ser el valor que le damos a la información, ¿sí? Para lo que acabamos de decir, o sea, para la toma de decisiones. O sea, una información va a ser de mayor calidad en la medida en que me permita la toma de decisiones con mayor eficiencia, eficacia, ¿sí? Lograr hacerlo de una manera correcta. Bien, algunos criterios, ¿sí? Como para tener en cuenta la calidad de la información podría definirse, y volvemos, esto es un tema, miren lo que me ponen acá, ¿sí? No sé si lo llegan a ver. No ven, a ver, ¿No ven? espera. Sí. Ay. Dale recreos, pobrecitos. Ya terminamos. Ya termino, sí, pero bueno, ven como los malcrían de todos lados. A ver qué dice. Bueno, ¿hay algún comentario? No, está bien. Bueno, vamos. Como les decía, esto es una cuestión de tipificación y como toda tipificación puede tener distintos autores, distintas visiones, distintas ideas. Nosotros tomamos esta, ¿sí? O sea, donde podemos hablar de 4 categorías básicas que se consideran para definir la calidad de la información, ¿sí? Por un lado, las que son intrínsecas, o sea, que son propias de la información, ¿sí? Que es lo que está contenido en sí mismo, y las dimensiones serían la credibilidad, la precisión, la objetividad o la reputación de esa información con la que estamos trabajando, ¿sí? Por otro lado, otra categoría que podríamos considerar para hablar de calidad de información sería el contexto, o sea, lo que tiene que ver esa información puesta dentro de un contexto general que es donde nosotros nos estamos moviendo. Y eso vendría a ser un poco las dimensiones, es el valor agregado que tiene, o sea, cuánto aportan, qué tan relevante es, ¿sí? La oportunidad, ¿sí? La completitud, o sea, si está efectivamente completa la información que necesitamos y qué cantidad de datos. Cantidad de datos y completa justamente están separados porque son dos cosas distintas, ¿sí? O sea, y ahí vamos a lo que yo les decía hace un ratito. O sea, mucha información tampoco es buena. O sea, lo que necesitamos es la información correcta en su justa medida, ¿sí? Porque si tenemos mucha información, lo que vamos a tener que hacer es analizar de toda esa información qué es lo que nos sirve. Y por lo tanto también eso podría generar algún tipo de trabajo extra para lograr determinar y encontrar qué es lo que efectivamente sirve. Y para ir cerrando, porque si no, acá los del recreo y los otros me van a decir cosas, por otro lado, las otras 2 categorías que tenemos son las de representación, ¿sí? Que hacen a cómo yo muestro la información dentro de mi sistema o cómo logro que el usuario, la persona, acceda a esa información,
Y como dimensiones va a tener la interpretabilidad, o sea, cómo lo puede interpretar, qué tan fácil es que sea comprendido, ¿sí? Qué tan concisa es, ¿sí? Y qué tan consistente es, ¿sí? ¿Se acuerdan que consistencia es que no haya incoherencias entre datos? O sea, que todos los datos apunten a un mismo, a un mismo criterio, una misma definición. Y por último, el de accesibilidad, que es en cuanto a la protección de los datos, ¿sí? Y las dimensiones básicamente son la accesibilidad y o sea, poder accederlos y tenerlos seguros, ¿sí? Esas serían de algún modo las 4 categorías que estamos viendo respecto de la calidad de información, ¿sí? Y chan, no sé, ¿queda algo más? No. No, ahí terminamos con respecto al caso número 1 de los contenidos que habíamos visto. Esperen que voy a abrir un poquito, voy a abrir un minuto el programa, como para estar claros las entregas y todo eso. Ya les digo, denme un minuto. Bueno, no sé si ahí lo ven. ¿Bien? Ahora sí. Bien. Bueno, nosotros entonces estuvimos desarrollando toda esta primera semana, que fueron la unidad número 1 y la 2, o sea, primera semana y segunda semana, que fue la unidad número 1, donde se presentó la primera parte, que ustedes tienen como clase número 1, unidad número 1, clase número 1, y la segunda, que es clase número 2, unidad número 1. Ahí tienen la bibliografía, ¿ven? Marcada acá abajo, 1, 3, 4, 7 y 8. Y en este caso, el tema del cuestionario, no sé si lo quieren explicar, Carla, para trabajar. Y la actividad número 1, que va a ser con fecha de entrega 7/9/20. No sé, Nati o Carla, si quieren explicar los cuestionarios. Sí, bueno, en cuanto a la parte práctica, está disponible en la unidad 1 del curso, no sé si lo vieron, si ya lo vieron la semana pasada, el trabajo práctico 1, que tiene fecha de vencimiento el 7 de septiembre, al que se le va a agregar en estos días una segunda parte correspondiente a la clase 2, así también como para trabajar con los contenidos, y bueno, con eso sería la parte práctica. Y después los cuestionarios los vamos a dejar que la vayan elaborando en grupos. Vamos a tener que dividir los temas en esa parte de Hero y Fer. Habíamos dicho que los hacíamos colaborativos de acuerdo a los temas con los estudiantes, ¿se acuerdan? Sí. Bueno. La idea es que el cuestionario lo pueden hacer en el mismo grupo que están, ¿no? El cuestionario número 1, lo hagan con el mismo grupo que están. Dale. Bueno, lo único, a ver si Nati puede asignarle los temas, que es la que trabajó con los grupos de estudiantes. ¿Te parece, Nati? ¿Podrás? Sí, hago una división y se lo subo al foro de notificaciones. Bárbaro. La idea del cuestionario es que, según el tema que les toquen, habrá una serie de preguntas, como bien dice la palabra, bueno, que después le van a servir para la autoevaluación y también para el parcial. Consulto, ¿los alumnos pueden trabajar con el componente cuestionario o tienen que pasarnos y nosotros los cargamos? No, lo vamos a tener que cargar nosotras, creo. Bueno, entonces tienen que elaborar preguntas de tipo automática que puedan ser de verdadero o falso, de multiple choice,
de asociación de conceptos con definiciones. Digamos, las preguntas tienen que ser de ese tipo, que se puedan, que sean autoevaluables, que se puedan corregir por sistema. ¿Sí? Eso para que tengan en cuenta los chicos. Sí, ¿no? Y no pueden ser más de 10 preguntas del tema que les tocó. Ok. ¿Sí? Hay que subirle una tarea para que puedan... Tenemos que hacer un enunciado, una consigna para especificar todas estas cuestiones. Claro. Hay preguntas también que pueden ser de contenidos en las cuales se tienen que agregar la definición como para después que se corrija, que haya un ida y vuelta con el tema de la corrección, ¿sí? Exacto, tienen que plantear la pregunta y la corrección. De cada tema que tocó, 10 preguntas. Ok. Bien, creo que eso sería todo de la parte de cuestionario. Sí, lo que sí habría que subirles ahí en el entorno, donde dice unidad número 1, que puedan subir la tarea esa de cuestionario, de acuerdo a cómo Nati dividió los temas por cada grupo. Ok, yo agrego el enlace.